¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, continuando por aquí con esta serie de videos sobre fundamentos de Nutanix, nos toca hablar de un tema que está principalmente, digamos, orientados a la cuestión de disponibilidad, que es lo que Nutanix llama Redundancy Factor y Replication Factor. En un momento más vamos a ver qué significa cada una y de qué manera estos términos nos pueden ayudar para las cuestiones, como les digo, de disponibilidad. Empecemos primeramente con lo que vamos a conocer como el factor de redundancia, y para explicar esta parte me voy a permitir utilizar este pequeño diagrama que estamos viendo en este momento en pantalla. El factor de redundancia, digamos que es un parámetro que puede ser configurable y que básicamente nos va a decir, por ejemplo, cuántas fallas se pueden tolerar en un clúster. Para el factor de redundancia vamos a tener dos alternativas: factor de redundancia 2 o factor de redundancia 3. Comencemos explicando el factor de redundancia 2, que digamos es el valor por defecto cuando nosotros empezamos un clúster de Nutanix en su mínima expresión. Es decir, tenemos 3 nodos y a partir de estos 3 nodos nosotros podemos empezar a hacer la protección con esta redundancia. Cuando utilizamos el factor de redundancia 2, vamos a poder soportar a nivel de hardware lo que viene siendo, por ejemplo, la falla de un nodo o bien la falla de un disco de manera simultánea. Lo que quiere decir que si llegamos a presentar un escenario de falla de los 3 nodos, yo me quedo operando con 2 y eso no impacta la disponibilidad de la solución. ¿Ok? Ahora bien, vamos a explicar lo que viene siendo el factor de replicación 2, que de igual manera que el factor de redundancia va a tener las mismas consideraciones, las cuales son que podemos empezar a utilizarlo a partir de lo que vienen siendo 3 nodos. Lo que va a pasar con el factor de replicación 2 es que Nutanix va a mantener lo que viene siendo la información, por ejemplo, de una máquina virtual, la cual vamos a estar representando en este momento en color azul, y adicional a esa información, lo que va a hacer es que va a generar una copia, la cual se va a distribuir a lo largo del clúster. Algo similar como lo estamos viendo en este momento en pantalla. De esta manera, lo que se busca asegurar es que si llegamos a presentar un escenario de falla, nosotros tengamos una copia desde la cual podamos restablecer las máquinas virtuales que en algún momento se pudiesen ver afectadas. Y en caso de que, por ejemplo, se lleguen a presentar crecimientos, como ya vimos que la solución soporta, que digamos pasamos de 3 nodos a 5 nodos, podemos seguir manteniendo ese mismo factor de replicación. Y la diferencia es que conforme vayamos agregando nodos, pues la información se va a dispersar en más equipos. Otra manera visual de poder, por ejemplo, identificar esta parte del factor de replicación 2 es que imaginémonos que tenemos estas figuras que vienen siendo, por ejemplo, los datos o la información original, y a lo largo del clúster, como les decía, vamos a tener lo que viene siendo una copia, va a estar dispersa en alguno de los nodos que conformen mi clúster actual. Lo siguiente que vamos a ver es cómo es que funciona el factor de redundancia 3. Aquí, similar a lo que viene siendo el factor de redundancia 2, vamos a tener en este caso lo que viene siendo un mínimo de nodos que vamos a requerir, para lo cual vamos a dejarlo en la cantidad de 5. Este es el valor desde el cual podemos empezar a utilizar el factor de redundancia 3. Y la diferencia versus lo que viene siendo el factor de redundancia 2 es que aquí vamos a poder soportar la falla simultánea de hasta 2 nodos de todo mi clúster, o bien 2 discos. Y de igual manera, como veíamos ahorita el factor de replicación 2, el factor de replicación 3 se basa en el mismo requerimiento, que necesitamos al menos 5 nodos, y la diferencia aquí es que no vamos a manejar solamente una copia, sino que vamos a tener lo que viene siendo, por ejemplo, mi información original y 2 copias que se encuentren distribuidas a lo largo del clúster, ¿vale? Si lo íbamos de igual forma como lo expresaba hace un momento, por ejemplo, representando el dato o la información original, tenemos estas figuras, y cuando tenemos el factor de replicación 3, lo que va a pasar es que vamos a tener una primera copia que esté distribuida a lo largo del clúster y una segunda copia que de igual manera va a estar distribuida a lo largo del clúster, para poder asegurar en este caso la protección de los datos. Tocados estos dos puntos, lo siguiente es ir a una consola de Nutanix para que podamos identificar
dónde es que podemos observar cada uno de ellos. Una vez que hemos entrado a nuestro clúster, la manera de poder identificar cómo es que está configurado el factor de redundancia es ir al menú de settings y buscar el apartado que viene como redundancy state, en donde vamos a poder ver que en el caso de este clúster, que está compuesto por 3 nodos, vamos a tener que nuestro factor de redundancia es 2. Y si en determinado momento pues quisiéramos llegar, por ejemplo, a obtener un factor de redundancia mayor, que vendría siendo el factor de redundancia 3, aquí el mismo clúster nos indica que tendríamos que subir a una cantidad de al menos 5 nodos para poder incrementar este factor de redundancia. ¿Ok? Ahora bien, si lo que queremos revisar es cómo es que podemos identificar cuál es el factor de replicación que tenemos dentro de nuestro clúster, hay que desplazarnos al menú de storage, buscar en este caso el contenedor que nosotros tenemos configurado y simplemente aquí la siguiente columna que viene aquí en la tabla pues nos va a indicar lo que viene siendo el factor de replicación, que como nuevamente este clúster particularmente solo tiene 3 nodos, pues el factor máximo de replicación que podemos llegar a alcanzar es 2. Si quisiéramos en algún determinado momento hacer un incremento al factor de replicación 3, tendríamos que incrementar la cantidad a 5 nodos y a partir de aquí ya tendríamos las características que mencionábamos hace un momento para poder hacer la protección de los datos y el clúster particularmente. Eso sería todo por este video, amigos. No olviden suscribirse, activar la campanita y darle like si este contenido es de su agrado para poder seguir recibiendo notificaciones conforme vayamos liberando videos. Nos vemos.